construyendo ideas con sentido. El Grupo SIP cambia tu mundo. Estoy con el fin de provocar tres cosas. Número uno, de ser considerado. Número dos, de ser preferido. Y número tres, de ser elegido. Cuando yo llego, ahora sí que posiblemente, yo siempre digo que cuando ya hiciste un buen currículum y hiciste una buena propuesta a nivel de formato de tu currículum, llega un momento en el cual te puedes salir de tu currículum. Y es precisamente el momento de la entrevista, que es la forma como se vendió el tema el día de hoy. En el momento de la entrevista, ahí es donde tenés que venderte. Esta palabra es media peligrosa, ¿ok? Y quiero precisamente hacer un paréntesis porque cuando hablo de venderse, tristemente hay gente que ha ensuciado una profesión y un oficio que es muy sagrado, como son las ventas, porque producto de la necesidad económica que hablábamos hace un instante atrás, ofrecen lo que no tienen. O sea, he conocido casos de la vida real. Digo que tenía una maestría en administración de empresas. Cuando en la empresa le dicen, ok, perfecto, nos puedes dar los credenciales. Lo que había llevado era una materia de una maestría de administración de empresas. O sea, hizo el ridículo, no el currículum, sino el ridículo. Entonces, desde ahí necesito, número uno, entender que yo en el momento de la entrevista me voy a poder salir precisamente de ese currículum y ahí es donde voy a tener que venderme. ¿Cómo yo me vendo, Adriana? Una de las formas como yo me puedo vender tiene que ver con lo que te estaba planteando del personal branding. Yo tengo que conocer mis atributos personales, tengo que conocer mis fortalezas. Y la mejor forma de conocer mis fortalezas es cuando yo transformo mis fortalezas en un beneficio para la empresa con la cual estoy teniendo un contacto. ¿Y cómo ser ni muy muy ni tan tan, como dicen en mi pueblo? Es decir, ni llegar así, ¿verdad? Como muy cohibido para no dar una impresión de altanería, pero tampoco llegar como quítese todo mundo que yo vengo, yo soy la mejor y nadie más tiene que hacer esa entrevista porque soy su mejor opción. ¿Cómo hacer para tener ese equilibrio, en no llegar minimizado, pero tampoco endiosado de que soy lo mejor? Creo que te va a quedar debiendo la respuesta porque voy a ser sumamente simplista. O sea, simplemente tenés que ser vos mismo, tenés que ser natural, eso es el punto, no hay otra. O sea, vos no tienes que aparentar nada. Mira, Adriana, perdón que te lo vuelva a decir. He conocido casos, por ejemplo, pedían 300 horas de capacitación, de experiencia en capacitación. Ofertó, llegó, se presentó y al final, cuando le pidieron ahora sí los atestados de que demostrara sus 300 horas de experiencia, lo que tenía eran 30. O sea, ¿por qué? Porque tristemente no fue natural. Digo, yo soy especialista en gestión de talento humano, desarrollador humano, consultor, pues enséñame tus atestados. ¿En dónde estudiaste? No tienes estudios. Entonces, ¿para qué exponerse a algo que no sos? Sí. Simplemente cuando te hacen la pregunta y no sabes de algo, se vale responder, mira, de eso no sé absolutamente nada, pero vieras que hay una competencia en mí que se llama orientación al aprendizaje. Y si hay algo que a mí me caracteriza, y te voy a contar, cuando yo trabajaba en el otro lugar, resulta que en esta empresa una vez me asignaron un proyecto del cual yo no tenía experiencia. De un día para otro me dijeron que yo tenía que ser el encargado de las redes sociales. Yo nunca estudié para redes sociales, pero resulta que me pagaron un curso, yo con muchas ganas tomé el curso, e incluso además de eso me compré una literatura, fue otros cursos que los pagué yo mismo, aprendí a gestionar redes sociales y precisamente, aunque yo no sé lo que usted me está planteando, lo que sí le puedo decir es que tengo la tendencia, la orientación a aprender. Esa es una de mis cualidades. Posiblemente ahí el empleador va a decir, potencialmente hablando, tengo algo en esta persona que es crucial y es la actitud. Cuando una persona es natural en su actitud, no trata de mostrar lo que no es, ni tampoco trata de rebajarse, porque al final eso es uno de los grandes errores que la gente comete. O trato de caer bien y trato de caer también que juego lo que no soy, o al final trato de manejar un perfil muy bajo para que no piensen bien de mí o no piensen mal de mí. Cualquiera de los dos extremos te roba tu carisma y ahí precisamente es donde entra el punto de la naturalidad. Cuando se deja de ser uno mismo. Tienes que ser vos mismo, punto, no hay otra. Ahora, la tercera herramienta es prepárese el momento de la entrevista, el antes, el durante y el después. Sí, es muy interesante, Adriana, porque cuando estamos enfrentando una entrevista específicamente, tenemos que prepararnos. Incluso aquí podemos incorporar la tercera C que nos quedó en el aire acerca de esto de comunicar la marca, o más bien de la empleabilidad, perdón. El currículum, comunique la marca, y la tercera es carrera profesional.
cuando yo voy a desarrollarme o a enfrentar la entrevista, ahora sí tengo que irme mentalizando, como lo decía la persona nomás en la nota introductoria, que hay preguntas básicas. Ahora, lo difícil de esto es que no hay formatos, y esto tenemos que decirlo también para que la gente lo comprenda. Hay tipos de entrevistas, hay entrevistas que son individuales, hay otras que son mixtas, hay otras que son múltiples, todas son diferentes, hay unas que son entrevistas cerradas, yo te hago preguntas y lo único que necesito de la persona es que me responda lo básico, otras son abiertas, otras son generales. Hoy incluso hay un nuevo formato que se está utilizando desde hace unos años para atrás y se le ha tomado mayor fuerza, que se llama entrevista por competencias, donde yo no le pregunto a la persona, a ver, cuénteme acerca de su currículum, a ver, cuénteme acerca de su experiencia laboral, sino que más bien lo que le pregunto son cosas del pasado. Adriana, por ejemplo, una entrevista por competencias que te puedo aplicar ya mismo. Yo te estoy entrevistando, estás apuntándote a otro tipo de formato televisivo y entonces yo soy el entrevistador, entonces yo te voy a preguntar, Adriana, decime una cosa, ¿te ha pasado algún día que has estado al aire transmitiendo un programa y tembló? ¿Cómo manejaste ese momento del temblor, Adriana? Yo no estoy hablando de tu currículum, yo me estoy yendo a una competencia que es fundamental cuando estás frente a cámaras. Capacidad de reacción. Que es capacidad de manejar la presión. Y precisamente desde ahí yo voy a darme cuenta, sí, vieras qué vergüenza, porque la primera vez que me pasó salí corriendo, dejé la cámara ahí guindando y yo comenzaba a gritar y se me salió una palabra soez y todo fue en las redes sociales anduvo el video, vieras qué mal me sentí. Posiblemente el empleador va a decir, bueno, es muy buena en esto, es muy buena en lo otro, pero en este momento ando buscando una persona con esta competencia. Entonces, eso tiene que ver con lo que vos planteabas de la tercera herramienta. Prepararme para la entrevista implica que yo comience a pensar desde cómo el empleador puede ser que eventualmente, de todos los posibles formatos que pueda utilizar a la hora de entrar en contacto conmigo. Y desde ahí yo tengo que ir elaborando las respuestas, yo tengo que ir pensando, no es algo que yo voy a comenzar a pensar desde el momento en el que me siento frente al entrevistador y decirle, déjeme pensar, es que nunca nadie me ha hecho esa pregunta, ¿cuál es mi principal fortaleza? Déjeme pensar. Ya de plano, ahí perdiste la oportunidad. Hay que ir ya mentalizado en cierto tipo de preguntas que es posible que me vayan a hacer, sin que sean mecánicas y sin que sean aprendidas de memoria, porque esa es otra cosa. Por eso volvemos al punto de la naturalidad. O sea, cuando vos algo lo has pensado, cuando algo lo has elaborado, es más fácil responder. Pero ve lo que te voy a decir, hay gente que tiene facilidad de palabra, hay gente que tiene esa vocación a las entrevistas y les va súper bien, hay gente que es o tímida o menos expresiva o se la comen los nervios. ¿Cómo manejar eso también, por ejemplo, en el caso de la entrevista? Mucho te decía, tenía que ver con la fortaleza mental que yo vaya a tener. O sea, mi disposición emocional va a depender mucho del tipo de pensamientos que yo elabore antes de un evento. Si yo me paro antes de entrar a la entrevista, en el sillón en el que estoy, digo, ay Dios mío, me va a ir mal, a mí siempre me ha dado vergüenza hablar en público, a mí siempre me ha dado vergüenza que me pregunten, ay, yo soy muy tímido, ya de plano entré perdiendo. Entonces ahí es donde yo tengo que prepararme antes de la entrevista. Vos me decís, ¿cómo? Bueno, no te puedo dar solamente un tip, te puedo dar un montón y tal vez no tengo el tiempo de uno de ellos. Tengo que comenzar a trabajar muchísimo con la respiración. La mejor forma de canalizar la ansiedad siempre, en cualquier momento, en cualquier situación, para cualquier ser humano tiene que ver con la respiración. Tengo que comenzar a regular mis biorritmos y eso implica hacerme dueño de mi respiración. La respiración como tal me va a comenzar a generar un sentimiento de tranquilidad. Otro elemento importantísimo, duerma bien la noche anterior. O sea, hay gente que se acostó a las 3 de la mañana chateando en Facebook y así va a una entrevista, con una cara fatalmente cansados, con cero energía, voy mal. Otro tip importantísimo, démonos la oportunidad de ensayar. ¿Ensayar qué es? De ahí pedirle a una persona, mira, a mi hermana, a mi prima, tengo un amigo, ahora todos, gracias a Dios, tenemos un amigo que es psicólogo, que es entrevistador, que es reclutador, y digámoslo, ok, hagamos un roleplay. Y en el roleplay yo me voy a sentar de este lado y Adriana, es mi primera vez en Buen Día y antes de ir a Buen Día, imaginémonos que usted es Adriana, prima, y entonces háganme preguntas como que si usted fuera Adriana. Entonces yo me voy a parar aquí y voy a tratar de ver a las cámaras y voy a decir, pero lo ensayo, lo practico. O sea, tristemente lo que te voy a decir es feo, pero tristemente la mayoría de personas, por eso es que te decía, en la tercera C, carecen de una carrera profesional, carecen de una carrera. Cuando vos tenés una carrera profesional es porque de una u otra forma has ido carrera desarrollando. Profesional no es un título. No tiene que ver con no, es para aclararlo, ¿verdad? Porque uno dice, es que mi carrera profesional la hice en periodismo. No, es yo frente a mi trabajo.
frente a tu trabajo, y incluso no solamente frente a tu trabajo, es todo el proceso que a veces tenés que vivir para llegar a tu trabajo. O sea, a veces no llegas a trabajar en lo que vos querés en tu primer año laboral. A veces puede llevar 5 años, 10 años, y cuando una persona tiene una visión de carrera profesional, Adriana, que eso es un temazo, pero eso es un temazo, cómo desarrollar una carrera profesional de éxito, yo tengo que entonces irme dando cuenta cuáles son mis competencias. Déjame ponerte un ejemplo muy rápido para hacerlo práctico. Recibo un mensaje en el Facebook de una muchacha que es orientadora, y me explica que ella tiene serios problemas en su trabajo porque ella es excelente orientadora, académicamente fue muy buena, pero que es muy tímida. Y entonces cuando tiene que enfrentar a los estudiantes y cuando tiene que enfrentar situaciones con los padres de familia, se cohíbe y se cae y ella no logra responder. Entonces mi respuesta es muy sencilla a ella y a la gente que está en cosas similares. Yo tengo que entender qué es lo que mi puesto necesita, y hay cosas que mi carrera universitaria, mi formación académica no me lo da. Y yo voy a tener que buscar de manera paralela esos recursos que me den las habilidades para enfrentar una entrevista, que era lo que vos decías. Si yo soy una persona que soy tímida, por eso te digo, no te puedo dar solamente un tip, te puedo dar un montón. Si yo soy una persona tímida a la hora de enfrentar una entrevista, ¿cuál es lo mejor que yo puedo hacer para manejar la timidez? Prepararme 10 veces más que la persona que no es tímida. Si a mí me da vergüenza porque tal vez me van a poner a hacer una exposición grupal, porque... Y lo advierto antes, por ejemplo, para que no se haga una persona, un empleador, una mala idea, yo le puedo decir de antemano, vea, quiero decirle que, no sé, te lo estoy poniendo como un caso, ¿verdad? A veces me pongo nerviosa, a veces me pongo un poco tensa, pero vengo bien preparada para mi entrevista. O sea, como advertirle a la persona para que no se haga una mala imagen, ¿o no? Yo soy del criterio que en esto no hay recetas, porque es que lo delicado de lo que estamos hablando es que no hay una única variable, o sea, son miles. Incluso no solamente te puede estar entrevistando la muchacha de recursos humanos que entrevistaron hace un rato atrás, te puede estar entrevistando el jefe que no conoce absolutamente nada de entrevistas, te puede entrevistar un psicólogo, te puede entrevistar un panel de gerentes y todos van a opinar para ver si contratan a la persona. Entonces, en esto no hay fórmulas. Lo que sí hay es que voy a lo mismo. Si vos sos suficientemente natural y vos mostrás una actitud, porque yo creo que eso es importante decírtelo. Yo hoy conozco, Adriana, gente con grandes títulos, con excelentes aptitudes con P, pero su actitud es una porquería, y perdón que se lo diga de esta forma. Sí. Cuando hoy un empleador ve a alguien con una buena actitud, y yo digo, mira, qué honesta esta muchacha, ¿verdad? Ya está diciendo que se siente nerviosa, no está aparentando. De todos modos se le echa de ver. Pero ella está mostrando esta honestidad. Yo prefiero a alguien en mi equipo honesto, porque puede ser que el día que tengamos que enfrentar un proceso X, un proyecto X, y se le asigna un trabajo y no sabe, prefiero a alguien que diga, jefe, no sé, que alguien que se cree autosuficiente y después mete la pata y me genera una pérdida de millones de colones por un proyecto mal ejecutado. Sí. Entonces, yo creo que es un asunto nuevamente, Adriana, de ser uno mismo y de entender que también en esas cosas también vale la honestidad. Y tristemente, por eso te planteaba que hay gente que llega a un lugar de trabajo, inicia un negocio y tratan de proyectar de lo que no son. Eso es simplemente reflejo de inseguridad. Tan peligroso es eso como lo otro, como el hecho de sentirme yo menos. Ahí es donde yo tengo que hacer un alto en el camino y comenzar a fortalecer el yo. Ves que cuando yo empecé esta conversación me fui por otro lado y precisamente era lo que estaba planteando. ¿Por qué? Porque tal vez desde ahí lo que voy a necesitar antes de ir a entrevistarme con alguien es, no sé, Adriana, conseguir una terapia psicológica y comenzar a trabajar mi autoconcepto. Claro, es frustrante ir a 10, 15, 20 entrevistas y que no te den un trabajo y vos decís, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué no me contratan? O sea, ¿cuál es mi gran problema? Y esa es la gran consulta que mucha gente se hace en este momento con tanto desempleo. Sí, pero estás dando algo importantísimo que no lo había tomado en cuenta para hablarlo en esta oportunidad, pero creo que es clave. Cuando una persona va a una entrevista y es rechazada, yo tengo que aprender que el rechazo fue hacia mi oferta laboral, no fue sobre mi yo. No sé si me estoy explicando. O sea, cuando la gente personaliza el rechazo y dicen, es que yo soy un fracaso, es que yo no soy agradable, es que yo no estoy gustando, ahí es donde entonces la gente entra en ese vicio psicológico que simplemente lo que hace es, de una u otra forma, digámoslo de esta manera, perjudicarse a sí mismo. Entonces, no personalicemos el rechazo, Adriana. O sea, tal vez no fue, el problema no fue mi currículum,
fue la forma como me vendí en el momento de la O entrevista. lo que ellos necesitaban. O simplemente lo que yo necesitaba. Bueno, te voy a hacer algunas consultas muy rápidas para que nos dé tiempo de contestarlas todas. Daniel pregunta, ¿qué hacer cuando el lugar ofrece un empleo, pero las condiciones salariales son muy bajas para la profesión que uno desea desarrollar? Insisto, usted es además demasiado amplio. Hay algo que yo le planteo a usted, una herramienta que no hablamos el día de hoy, y esa pregunta me la hace mencionar. Y es el hecho de que cuando uno va a conseguir trabajo, uno también tiene que, antes de todo, preguntarse si uno es compatible con ese potencial patrono. ¿Por qué? Porque si de plano yo entro a ese lugar de trabajo por una necesidad económica, y eso ya lo entendimos, todas las tenemos las necesidades económicas, yo no estoy desmeritándola, pero si yo llego para cubrir una necesidad económica, pero en un mes voy a estar insatisfecho por las condiciones laborales, voy a estarme quejando, voy a ser el empleado negativo, voy a ser el empleado quejumbroso, el casi que sindicalista ahí, y al final lo que eso me va a provocar es que eso va a manchar mi reputación y mi carrera profesional. Entonces, si ese trabajo que me están ofreciendo no cumple con mis expectativas, mejor dése cuenta que tal vez no es el trabajo que usted necesita. Don Carlos Murillo dice, como decimos en nuestro trabajo, no es lo que uno diga, sino como lo diga. Si no tengo experiencia, soy una oportunidad de innovación. Si estoy muy adulto, tengo mucha experiencia para compartir y mejorar los procesos. Excelente. Andrés Guzmán, también existen empleadores a quienes les hace falta mucha madurez para realizar la entrevista. Por supuesto, y por eso yo dije que lo complicado es que en esto no hay fórmulas, o sea, no sabes con qué te vas a encontrar. Por eso aquí no importa, y tal vez es una buena forma de terminar, Adriana, aquí no importa con lo que vos te vas a enfrentar, aquí lo que importa es que vos sepas qué es lo que vos tenés y qué es lo que vas a poder ofrecer para marcar diferencia. Eso implica un proceso de autoconocimiento, eso implica saber quién soy yo como persona, cuáles son mis atributos, mis fortalezas, y desde ahí cómo voy a transformar esas fortalezas en beneficios para la empresa. Y Marce nos hace una pregunta bien interesante. ¿Qué responder cuando nos preguntan de nuestras debilidades? Creo, Adriana, que eso es una gran oportunidad también de poder engancharse con el entrevistador. Yo como entrevistador prefiero una persona que tenga conciencia de sus debilidades, que sea honesta consigo misma de aquellas cosas en las cuales no es buena, pero que las pueda expresar, pero ante todo que pueda tenerlas tan consciente que me pueda contar cuál es un plan de trabajo que está desarrollando en su parte personal para poderlas compensar. Sí. Yo puedo decir, por ejemplo, ahora hablaba con Walter nomás empezando la entrevista y yo le decía, Walter, una de mis debilidades es los idiomas, me ha costado tanto aprender inglés, y estamos hablando de la habilidad que él tiene a la hora de traducir. Si yo voy a un trabajo y me preguntan, ¿hablas inglés? Es más, me llaman, Adriana, ¿usted da conferencias en inglés? No, punto, no. Pero estoy trabajando en eso, tengo un plan de trabajo personal donde espero que aquí a N cantidad de meses yo pueda tener este atributo que es indispensable para llevar a cabo mi trabajo. Es una buena estrategia. Y al final lo que estás haciendo es, 1, demostrando que estás consciente de quién sos, pero 2, estás demostrando una actitud de superación y de crecimiento, que yo creo que eso es crucial para uno poder venderse de manera efectiva.